Yo nací en Bogotá, en una zona muy emblemática que es Chapinero. Entonces, para mí la Avenida Chile es bastante significativa porque en la Porciúncula me bautizaron. La infancia, así como recuerdos lindos en la finca de los abuelos, en Ubaté, como una sensación de estar uno en montaña sin tanto adulto controlando, sino más bien con primos y tíos, porque mis primos y sobre todo mis tíos son muy contemporáneos a mi hermana y a mí, entonces pues era un grupo realmente grande donde podíamos correr, montar a caballo, montar en bicicleta. Entonces esa sensación la tengo muy presente. Y también íbamos a Ráquira a comprar canastos y chorotes, entonces para mí este tema como del barro y de tejer también ha sido como muy significativo. Esa finca tenía una capilla pequeña y, y era muy lindo porque sobre todo en diciembre, cuando no había tanta conciencia ecológica, íbamos a coger musgo y a coger chamizo para decorar el pesebre. Pero además nos turnábamos ser acólitos en las misas. Y yo creo que ahí sí se le despierta, ¿no?, como una sensibilidad frente a lo litúrgico, ¿no? Entonces a mí la liturgia en particular me gusta. Yo estuve en un colegio que era muy chiquito, ahí cerca de la 72, era el colegio de 3 hermanas, las Perilla, muy famosas, pero el campus, lo que ahora llamamos el campus del colegio, era el gimnasio moderno. Entonces allá nos llevaban a hacer las obras de teatro y nos llevaban a las Eucaristías. Y esa capilla del gimnasio moderno que es tan bella, seguramente uno se distrae en las misas, pues porque uno no tiene tanta capacidad de concentración como niña. Entonces yo sí me quedaba mirando mucho los vitrales porque además son preciosos y recuerdo esa combinación entre ver los vitrales y las escenas bíblicas y el piano de Miss Beatriz. Entonces creo que esas improntas definitivamente marcan un poco lo que uno va a hacer ya después de grande, ¿no? En la segunda etapa de la educación, que ya fue el bachillerato, yo estuve en un colegio de niñas. Mi mejor amiga perdió al final del bachillerato física, química y trigonometría. Esto iba en triada. Y bueno, nos propusimos a que tenía que pasar, que tenía que graduarse con nosotras. Entonces pasó, y pasó con muy buenas notas. Y yo dije, no, pues profesora de matemáticas puede ser una buena opción. Como yo quería ser profesora, entonces yo entré aquí a la Javeriana, me acuerdo, de 17 años, a estudiar licenciatura en matemáticas. En esta asignatura que todas las carreras tienen que ver en la Universidad de Teología, yo vi Cristología con un padre que se llamaba Gilberto Duque. Y esa clase a mí me cambió la perspectiva. Yo decía, pero ¿qué es esta belleza de discurso? Y además esto me permitió responder o me permitió abrir la posibilidad de que la fe sí se puede reflexionar y que se puede pensar. Y bueno, entonces cerca de la casa, ahí en Chapinero, estaba el Colegio Máximo. Está el Colegio Máximo, pero en ese momento funcionaba la Facultad de Teología. Y me dijeron, claro, puedes pasarte a la licenciatura en teología. Yo siento que a mí me pasó lo que le pasó a los niños cuando entran en el armario de Narnia, que abren la puerta y esto lo que se van a encontrar es un mundo increíble. A mí eso me pasó con la teología. Y fue así. Estudié la licenciatura en teología y bueno, ahí creo que entrar en este mundo eclesiástico también, ver que había profesoras, laicos, que no era solamente un mundo para los sacerdotes y las religiosas, creo que fue muy importante y me permitió a mí entender como este arraigo a la realidad muy propia de la teología en la Javeriana.
estudiando la licenciatura, la doctora Isabel Corpas me invita a trabajar en San Patricio, en el Colegio San Patricio en Suba. Y ahí yo aprendí a ser profesora. Fui profesora desde los chiquitas de transición hasta 11. Entonces este aprendizaje yo creo que resulta muy interesante, incluso para trabajar en la universidad. Y allá aprendí asuntos como el género, la importancia de la inclusión, la diversidad, también el tema sistémico, también lo aprendí allá. Y para mí fue muy interesante haber podido aprender a ser profesora con ellas. Yo trabajé 6 años en el San Patricio, feliz, en las montañas, jugaba, aprendíamos en el bosque también. Después me casé y teníamos la opción con Juan de cuidar a los niños durante el tiempo que fuera necesario para que entraran al jardín. Y esa fue como una opción de familia. Duré 4 años hasta que Juanita entró a su jardín. Pero yo iba a veces a visitar al padre Arenas ahí a las eclesiásticas. Y me decía, bueno, ya es como momento de la parte laboral, ¿por qué no vienes a trabajar? En ese momento estaban en teología a distancia. También había estudiantes de muchas zonas del país y se les mandaba los escritos. Es muy bonito ver esa evolución también, ¿no? De los escritos con sus exámenes a vuelta de correo, y había gente en Magangué, gente en el Putumayo, o sea, era bastante lejos las zonas. Y entonces, bueno, me vinculé allá en las eclesiásticas en teología a distancia, y ahí comencé a hacer carrera. Ya después nos vinimos para acá en el 2001, a este edificio tan bonito de teología. Recuerdo particularmente una clase en la que yo estaba muy inspirada, de estos momentos como místicos que tenemos los profesores, de estar muy inspirados. Y de pronto un estudiante levanta la mano y dice, era un estudiante de Kenia, Claristo, dice, profe, para mi clan, el sacramento es la vaca, dijo. Yo sentí un frío en la espalda porque dije, Dios mío, mi discurso aquí se cae, ¿no? Pero fue maravilloso porque este sabio, yo creo que en las aulas lo que hay son sabios y hay que despertarlos, hace toda una explicación sobre la cosmovisión de su país, de su clan, y hace toda una explicación de por qué comer alrededor de la vaca los hace, ellos tienen una expresión que es Ubuntu, soy porque somos, ¿no? Que resulta muy eucarístico. Entonces comemos juntos, nos reconocemos, nos cuidamos. Y a mí ese momento en particular hizo clic en mi estudio. El encuentro de coros surge para apoyar a una estudiante que nos había acompañado en su momento, Tatiana Carvajal, a un proyecto social en el barrio Santa Fe. Y allí había un colegio pequeño en la zona vulnerable, y en este colegio no había música, no tenía clase de música. Entonces hablamos con Andrés Samper, y Andrés Samper dijo, pues no les podemos llevar la clase de música, pero sí les podemos llevar un concierto, dijo. Y llevó un coro, el coro con Alejandro Zuleta era el director, y en ese coro estaba Tatiana. Y Tatiana dice, yo me quedo aquí haciendo un coro para los niños, conformando un coro. Y un día me dice, Angelita, necesitamos un escenario para que estos niños se presenten porque ya están listos. Y surge esta convocatoria a diversos coros distritales, coros del PIJ, de otros colegios.
y que cantaran todos una misma canción, que se vieran todos cantando lo mismo, para mí era un acto litúrgico, realmente, donde todas las facultades estaban poniendo su grano de arena para que esto fuera posible. Alguna vez me matriculé, porque eso pasa en esta universidad, ¿no? En un diplomado de educación para la paz. Y recibí un correo que hay un viaje a El Salvador. Y bueno, eso fue un regalo maravilloso, poder ir a El Salvador, a este país de tantos contrastes también. Al lugar donde muere Monseñor Romero como mártir y donde mueren los mártires jesuitas también. Creo que eso también inyecta para mí una gran fuerza a mi teología. O sea, como no se puede desvincular el tema social de la reflexión teológica. Yo de allá vine confrontada. Yo creo que eso le pasa a muchas personas que van a El Salvador y ven esta realidad, porque como que todo habla, ¿no? Para mí fue una gran experiencia, pero además porque en el diplomado había muchas experiencias de educación de varios países latinoamericanos. Entonces, escuchar a personas que llevaban su esperanza en la educación a propósito de reivindicar la paz, creo que fue un gran aprendizaje. Como que en la educación hay una fuerza que no podemos ni delegar, sino más bien fortalecer. De hecho, el aula para mí es sagrada, ¿no? Porque hay tantos seres humanos queriendo expresar su mejor versión. Y por eso veo a la educación como apostolado. Parece cliché, pero esto de Javeriano apoya a Javeriano es muy interesante, como nos cuidamos, tratamos de hacer redes de cuidado, por eso nos impacta tanto cuando pasan cosas como que nos dejan cuestionados, pero aquí hay muchas maneras de cuidarnos, ¿sí? Entonces creo que si me dicen un sinónimo de javerianidad, es cuidar al otro. Bueno, y cuidar a todo el que necesite, ¿no? Me gustaría cerrar como el ciclo de mi vida con una escuelita como rural. Yo me imagino así, ¿no? Como cuidando una oveja, cuidando perritos, pero con una escuelita también, o con un centro de formación, donde la gente pudiera llegar y contar o formar, como decir, a mí me gusta la cocina, entonces ahí enseño cocina, o me gusta determinado tema y bueno, lo puedo hacer, ¿no? Como a mí me gustan mucho los salones de clase. Yo en todos los espacios blancos que veo, yo digo, yo veo un salón ahí, siempre.